Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre ingeniería química, cálculo fraccional y otras cosas. Precisamente quiero platicarles sobre un artículo que publiqué en el 2019 que se relaciona con la representación e interpretación del cálculo fraccional y sistemas de orden fraccional. Este artículo lo publiqué en la revista Cálculo Fraccional y Análisis Aplicado. Es una revista de matemáticas puras. Y pues bueno, un ingeniero químico publicando este tipo de revistas, pues quiero platicarles sobre esa experiencia. Y para poder introducirlos al tema, pues les voy a hablar primero de los problemas convectivos en ingeniería química. Después les voy a hablar precisamente sobre el cálculo fraccional y la propuesta de interpretación que se hace en este artículo. Y pues algunas perspectivas del cálculo fraccional y la ingeniería química precisamente. Voy a empezar platicando sobre los problemas de ingeniería química que dependen de coordenadas espaciales. Usualmente, cuando modelamos un proceso de este tipo, pues tomamos en cuenta si existe difusión y convección. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un reactor tubular que tiene variación espacial, entonces lo que ocurre es que la concentración en el reactor, la temperatura en el reactor puede ir cambiando en el tiempo y en el espacio, ¿no? En las diferentes partes del reactor. Y pues bueno, si hay fenómenos convectivos, tenemos un flujo que va moviendo la materia que está ahí dentro del reactor, se va desplazando, y además podemos tener difusión. Por los gradientes de concentración y temperatura, pues también hay fenómenos difusivos. Entonces, cuando tenemos un fenómeno difusivo, pues usualmente lo modelamos con ecuaciones de este tipo, ¿no? Tenemos la acumulación, el término de difusión y el término convectivo, transporte convectivo, y términos adicionales que pueden deberse a la reacción, a la transferencia de calor, transferencia de masa, términos adicionales que existen ahí. Entonces, los procesos difusivos, si nosotros le ponemos un pulso al reactor, lo que va a ocurrir es que se va a difundir y entonces la concentración, las partículas que están aquí se van a ir dispersando. En cambio, si nosotros tenemos un proceso meramente convectivo, pues este término desaparece y entonces nos quedamos solamente con esta ecuación, y ahí lo que ocurre es que si metemos un pulso, pues ese pulso se va a ir desplazando. Si hay reacción, obviamente la concentración puede ir cambiando conforme se va desplazando, pero pues se va desplazando en una sola dirección. Es lo que ocurre cuando nosotros, por ejemplo, simplificamos a un flujo tapón. Hay veces que en un reactor pues sí existen los fenómenos difusivos, pero si la velocidad de flujo es demasiado grande, pues este término es despreciable, y entonces en muchos procesos esta ecuación la podemos simplificar por esta. Entonces, esta ecuación pues es una ecuación diferencial parcial de primer orden, y pues son de las que voy a platicarles el día de hoy. Entonces, si nosotros tenemos una cantidad o un vector de cantidades, pues vamos a tener lo que se llama la derivada convectiva. Esa derivada convectiva pues entonces es la suma de dos términos, que sería la parcial con respecto al tiempo más la velocidad por la parcial con respecto al espacio, que es este término. Bueno, si lo pasamos por el otro lado, esos dos términos juntos pues se llaman la derivada convectiva. Ejemplos de este tipo de procesos son las columnas cromatográficas, ¿sí? Por ejemplo, este es un modelo de una columna cromatográfica. Intercambiadores de calor, ahí está el modelo de un intercambiador de calor. Tenemos reactores de flujo tapón, reactores de lecho fijo. También podemos tener columnas de absorción, columnas de intercambio iónico. Entonces, hay muchos procesos en ingeniería química que por las características de relación difusión-flujo, pues podemos aproximarlos por ecuaciones diferenciales parciales de primer orden. Y entonces, típicamente, cuando nosotros tenemos ecuaciones diferenciales parciales y queremos analizarlas, soluciones analíticas están las series de Fourier, por ejemplo, pero pues si es no lineal ya no podemos aplicar esos métodos más que aproximaciones. Entonces, otra metodología de métodos numéricos es utilizar discretizaciones o métodos de colocación ortogonal. Entonces, en este caso, pues una ecuación que tiene segundas derivadas, estas segundas derivadas las aproximamos, discretizamos del espacio. Cada uno de estos términos consideramos que es homogéneo y entonces ponemos concentraciones en cada uno de estos nodos en los que los separamos. Pues bueno, eso nos convierte una ecuación diferencial parcial a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esa es la metodología común. Desafortunadamente, para las ecuaciones diferenciales parciales de primer orden, eso es difícil de aplicar, este tipo de métodos de colocación ortogonal. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros discretizamos y hacemos la solución, pues resulta que la solución, esta discretización genera efectos que la ecuación diferencial no tiene en realidad, o el sistema no tiene. Por ejemplo, en un sistema, cuando tenemos flujos que se van desplazando, puede haber discontinuidades, puede haber fenómenos muy interesantes que en estos modelos, por ejemplo, las líneas negras que están aquí, es la solución analítica de una ecuación diferencial parcial de primer orden, y las líneas rojas es su aproximación con métodos de discretización. Entonces, si se fijan, aquí se inducen términos que parecen como si hubiera difusión. Entonces no es conveniente aplicar estos métodos en estas ecuaciones. Y entonces ahí el método más adecuado pues usualmente es el método de las características.
Pues el método de las características, vamos a platicar qué es. Pues primero tenemos una ecuación diferencial parcial de primer orden. Vamos a suponer que existen dos variables independientes, x y y. La otra variable dependiente pues es z. Entonces aquí esta ecuación se llama cuasi lineal. ¿Por qué? Bueno, este término, este producto es no lineal. Tenemos una función que depende de z multiplicada por la derivada de z con respecto a x, la parcial. Entonces estos productos pues son no lineales. Y aquí además estas funciones pueden ser no lineales con respecto a z, que es la variable dependiente. Sin embargo, si vemos con respecto a las derivadas sí están elevadas a la 1 y con una combinación lineal. Por eso se llama cuasi lineal. Este tipo de ecuación, pues bueno, como z es la variable incógnita y nosotros tenemos dos variables dependientes, x y y, o también puede ser espacio-tiempo. La solución de z pues, se puede ver como una superficie integral. Si nosotros integramos esta ecuación, pues vamos a tener una superficie de solución. Esa superficie de solución, pues si tomamos un punto particular, por ejemplo ese punto B, pues en cada punto de esa superficie podemos trazar el plano tangente. Entonces, el plano tangente de esa superficie, para analizar ese plano tangente, lo que vamos a hacer es, esta ecuación, si esta R la paso para acá restando, pues lo puedo ver esto como un producto punto. Entonces, si se fijan, esta es la parcial con respecto de z con respecto de x, parcial de z con respecto de y pues aquí es menos r. Entonces, exactamente es esta ecuación. Si aquí lo vemos, esto es un producto punto. La ventaja es que así como está escrito podemos visualizar que esta pues es el vector normal. Entonces ese vector normal, pues acuérdense que como es normal a la superficie, entonces pues tiene un ángulo de 90 grados con respecto al plano tangente. Y entonces además como nosotros tenemos la ecuación diferencial que está aquí, si nosotros hacemos el producto de este por este, pues estos dos términos, precisamente cuando tenemos un producto de punto igual a 0, significa que los dos vectores son ortogonales o tienen 90 grados. ¿Eso qué significa? Que el vector, si nosotros trazamos desde aquí un vector con coordenadas P, Q, R, entonces lo que vamos a tener pues es básicamente un vector que está sobre el plano tangente. De todo el plano tangente, de todas las posibilidades, estamos apuntando para una dirección específica. Esa dirección específica, ¿qué ventaja nos da? Pues lo que significa es que la relación entre la derivada de x y p, que es el que está multiplicado por la parcial, la derivada de y y q y la derivada de r y z son equivalentes, son iguales, porque estamos trazando una línea en esa misma dirección del plano tangente. Como se cumple esta característica, eso nos permite dividir el problema. Si nosotros tenemos un problema en una ecuación diferencial parcial, de primer orden, ahora lo que hacemos es la transformamos en dos ecuaciones diferenciales ordinarias, en donde aquí, por ejemplo, así como está escrito, pues esta es la derivada de y con respecto de x, entonces ahora y en lugar de ser una variable independiente, la estamos convirtiendo en una variable dependiente. Tenemos esta estructura, y en esta estructura, pues bueno, obtenemos de una ecuación diferencial original, parcial, obtenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Si nosotros integramos estas dos ecuaciones con respecto a x, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener una solución que nos da una trayectoria específica. Y esa trayectoria específica, pues es lo que se le llama la curva característica. Es por eso que se llama el método de las características. En cada punto B que nosotros pongamos, vamos a tener un plano tangente diferente y vamos a tener una relación PQR diferente que nos va a ir apuntando en qué dirección. Entonces nos va dando todo un perfil de flujo, ¿sí? Desde un punto de vista físico, esto generalmente está asociado a los perfiles de flujo, ¿no? O las líneas de corriente, ¿sí? Que ocurren en este tipo de sistemas. Este tipo de ecuaciones tenemos que integrarla y obviamente tenemos que integrarla asociada ya sea a condiciones iniciales o condiciones frontera o por ejemplo condiciones que dependen de un valor X inicial específico o condiciones que dependen de un valor de y específico. Entonces, pues se generan líneas de corriente y estas líneas o estas curvas características, si nosotros las acomodamos completas de manera continua, pues eso es lo que genera el plano completo o la superficie o la curva de nivel, la solución. Ese es el método de las características y pues esto se puede aplicar para analizar muchos problemas en ingeniería química. Por ejemplo, pues bueno, vamos a hablar de sistemas, pueden ser reactores, intercambiadores de calor, este tipo de sistemas que tienen un término de acumulación y el término de flujo. Entonces esto que está aquí pues es la derivada convectiva. Nada más que aquí la velocidad puede ser variable en función del tiempo. Y este término pues puede ser términos de reacción, de intercambio y términos extras. Esta ecuación pues usualmente está acompañada de condiciones iniciales y condiciones frontera. Para esta ecuación, si nosotros aplicamos el método de las características a esta ecuación diferencial parcial, o bueno, es un sistema, incluso aquí x podría ser un vector. Puede ser un sistema de ecuaciones diferenciales, lo convertimos ahora en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias en lugar de parciales. Si nosotros integramos esta ecuación como solo depende del tiempo esta parte, entonces obtenemos una trayectoria en z en función
de la velocidad con que se está desplazando. Esto lo que va a definir son las trayectorias características. Por ejemplo, si yo tomo esta u constante, es un ejemplo nada más, la integral de una u constante, pues aquí va a quedar k por u por t menos t0, ¿no? Eso me daría unas expresiones como líneas rectas, que son estas líneas rectas que están puestas aquí. Es un ejemplo nada más. Si yo tuviera una velocidad variable, pues entonces aquí tendría líneas de corriente que no serían líneas rectas, sino dependerían de la forma que tiene u, pues sería la pendiente con la que integro y me daría esas trayectorias. Pero son las trayectorias que va siguiendo el flujo. Esta es la solución de esta ecuación diferencial. Si nosotros integramos esto, pues va a quedar una expresión de este tipo que depende de las condiciones iniciales y depende del intervalo de integración, que sería de un tiempo inicial a un tiempo t. Si nosotros ahora consideramos las condiciones, si nosotros tenemos partículas inicialmente en el reactor, ¿qué es lo que va a pasar? Pues cuando empiece a fluir, las partículas se van a ir desplazando. Entonces eso pues se va a ver así, ¿no? Las partículas se van desplazando. Si las partículas se van desplazando, fíjense que esta sale primero, luego esta, igual acá podemos verlo. Las condiciones iniciales, si yo quiero saber cómo es el comportamiento en esta línea característica, pues yo tengo que integrar, es esta la solución, pero considerando la condición inicial de la z que está aquí. Pero si yo quiero analizar el comportamiento de este, entonces tengo que cambiar una z diferente. Y así sucesivamente. Esas son las condiciones iniciales. También tenemos condiciones frontera. Entonces, este es un plano espacio-tiempo. Si nosotros vemos en z igual a 0, o sea, la entrada del reactor, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros empezamos a hacer fluir el sistema, pues van a entrar partículas frescas. Esas partículas frescas van a fluir aquí. Entonces, se van a seguir estas líneas de corriente. Y eventualmente, pues van a salir de ahí. La solución se divide en dos intervalos. Esta solución es la solución de las partículas que están por debajo de esta zona, que son las dependientes de las condiciones iniciales. En cambio, estas otras partículas, la solución es esta que depende de las condiciones frontera. Fíjense que aquí en esta solución, pues estamos utilizando las condiciones frontera, ya sea alfa o beta. Es la misma estructura, nada más que aquí le ponemos alfa o beta. Y obviamente aquí, si yo quiero saber el comportamiento de este, tengo que saber las condiciones iniciales que eran las condiciones aquí. Entonces, por eso es, si yo quiero saber a una z, tengo que considerar cuánto ha recorrido. Por eso es z menos b. Esta b, pues es una integral que tiene que ver con la distancia que ha recorrido, ¿no? Y aquí sería t menos tau. Esta tau es el tiempo de residencia ya de las partículas. Cuando entran aquí, cuánto tiempo tardan en salir. Para líneas de corriente lineales, pues el tiempo de residencia es constante. En cambio, para velocidades de flujo variables, pues este tiempo va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, pues bueno, esta es la solución de este sistema de ecuaciones diferenciales. Es una solución analítica exacta. Obviamente, bueno, esta función, pues bueno, es la integral de esta. Tomando en cuenta esas características, pues ya podemos ver algunos ejemplos específicos, ¿no? Por ejemplo, en un intercambiador de calor, pues esta es la ecuación de un intercambiador de calor. Tenemos la acumulación, tenemos el flujo convectivo y esto es igual a la transferencia en las paredes del intercambiador de calor y su condición inicial y frontera. Si nosotros consideramos velocidades constantes, esta es la solución. Y esta solución es una solución analítica, exacta. Entonces, si se fijan, aquí se pueden generar las discontinuidades que les platicaba. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que el sistema depende de las condiciones iniciales y luego depende de las condiciones frontera. Entonces, ahí entre esa transición puede haber discontinuidades. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que no hay difusión. Si hubiera difusión, pues bueno, ahí no existirían ese tipo de discontinuidades o sería más difícil, ¿no? Pero bueno, estamos en la zona en donde suponemos que el flujo es tan grande que la difusión se desprecia. Este es un modelo simple, digamos. Si nosotros ahora consideramos velocidades variables, pues ya no vamos a poder quizá obtener una solución analítica exacta, o bueno, sí se puede en realidad. Estas son simulaciones numéricas, ya la solución de esto, y aquí son precisamente esos ejemplos. Nosotros tenemos tiempo, espacio, acá atrás, en esta parte es la entrada, entonces esta es la temperatura de entrada, acá adelante es la temperatura de salida, y en esta parte, pues esta zona, este triángulo es la zona que depende de las condiciones iniciales, y esta zona es la que depende de las condiciones frontera. Eventualmente, entonces aquí se nota una discontinuidad perfecta que, como les decía, si nosotros hacemos métodos de ortogonalización, pues no se va a obtener esa solución, ¿no? Este tipo de modelo en particular, pues en una de nuestras publicaciones lo que hicimos fue tomar un intercambiador real que se aproximara a este tipo de sistema y entonces planteamos un problema de control con estas ecuaciones y lo resolvimos y lo aplicamos, fue experimentalmente y bueno, lo que vimos es que primero
el modelo que obtuvimos integrando con las simulaciones tiene prácticamente el mismo comportamiento que el experimental, y además nosotros queríamos controlar la temperatura a la salida, o sea, la temperatura que está aquí en esta zona. Aquí en esta parte, pues esta es la zona inicial, digamos, donde depende de las condiciones iniciales, y toda esta zona ya depende de las condiciones frontera, y si se fijan, pues sigue la referencia, que es la línea roja punteada, la sigue perfectamente. Entonces podemos hacer control, empleando el método de las características, podemos controlar la temperatura en intercambiadores de calor, usando teoría y usando este análisis. Otro ejemplo, pues podemos tener reactores. Si yo tengo un reactor, por ejemplo, en donde hay un par de reacciones secuenciales, el modelo ahora sería, en el caso anterior, una sola ecuación diferencial parcial. Ahora tenemos varias ecuaciones diferenciales, 3 en particular: el cambio de la concentración de A, el cambio de la concentración de B y la temperatura. Ese es el vector que está aquí. También tenemos condiciones fronteras, y entonces nosotros podemos integrar este sistema, que si se fijan, la estructura es prácticamente igual a la que les había presentado 2 diapositivas atrás. Tenemos otra vez la solución del comportamiento espacial integrado o haciendo la solución con el método de las características, y también se le aplicó una ley de control para regular la concentración de uno de los componentes, ¿no? En este caso creo que es la concentración de B. Se puede hacer este tipo de análisis empleando el método de las características. Otro ejemplo, no nada más para control, también puede servir para monitoreo de procesos. Imagínense que tenemos un reactor de digestión anaerobia de desechos sólidos. Entonces la idea es que aquí podemos meter paja. Imagínense que aquí hay paja. Hacemos pasar un fluido, ¿sí? Un fluido rico en glucosa, por ejemplo, y nutrientes. Y además ahí inoculamos algunas bacterias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que las bacterias se van a empezar a pegar un poco en la paja, también se ven arrastradas, y pues el líquido lo vamos a estar recirculando. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a ir consumiendo los nutrientes que tiene el líquido. La paja también se la pueden ir degradando poco a poco, obviamente más lento que lo que consumen en fase líquida, ¿no? Ahí se generan toda una colonia de bacterias. Este flujo usualmente es muy rápido porque tenemos recirculación. ¿Para qué? Para tener un buen mezclado. Entonces la recirculación nos permite tener tiempos de residencia relativamente grandes, ¿sí? Y además, como está fija las bacterias, pues las bacterias se quedan ahí adentro, la mayoría, ¿no? Aunque sí pueden morir y pueden verse arrastradas. El modelo de este sistema, pues otra vez tenemos aquí la derivada convectiva y aquí tenemos la reacción, y en esta parte sería asociado a la muerte. Entonces aquí la W es el desecho, que tenemos desecho sólido. Ese es el sustrato, que serían los nutrientes que tiene en el líquido, y B es la biomasa. Entonces tenemos 3 ecuaciones diferenciales parciales de primer orden acopladas. Pero ahora aquí lo interesante es que no nada más existe una curva característica, también tenemos ejemplos o modelos en donde pueden ocurrir diferentes trayectorias características que se mezclan, y ahí es donde aparecen cosas bastante interesantes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues básicamente, si nosotros vemos aquí el perfil de velocidades, significa que primero, el desecho sólido no se está moviendo, está ahí fijo, entonces su velocidad es 0, esta parte da 0. Luego, el siguiente es el líquido, el sustrato. Entonces el sustrato se va moviendo con un flujo que va a ser Q. Y por último, la biomasa. Como la biomasa se alcanza a pegar, entonces aquí va a ser proporcional a Q, porque sí se va arrastrando un poco, pero esta gamma es un número entre 0 y 1. Si es muy cercano a 0, significa que pues las bacterias se quedan muy pegadas y son arrastradas, pero muy poco. Esto genera 3 trayectorias características que, si vemos en el plano espacio-tiempo, nosotros vamos a ver, por ejemplo, las líneas punteadas son las líneas del flujo del sustrato. Por ejemplo, una partícula de sustrato entra aquí y va a ir fluyendo, y a este tiempo ya salió. En cambio, el sólido, pues si está aquí, aquí se va a quedar todo el tiempo. Entonces esta es su trayectoria característica, no se va a mover, son estas líneas verticales. Y por último, si nosotros tenemos la biomasa va a ir fluyendo, pero mucho más lento. Eso le da una pendiente mayor. Una partícula de biomasa que está aquí se va a ir desplazando en esta dirección y eventualmente va a salir. Como estamos recirculando, pues a lo mejor entra otra vez biomasa y después entra otra vez, y pues va fluyendo y eventualmente va a salir. Ahí se generan patrones. Si nosotros queremos resolver esta ecuación o este sistema de ecuaciones, lo que vamos a ver es el rango de influencia. El sustrato se va a ver influenciado. Si yo quiero saber la concentración de sustrato aquí, tengo que regresarme hasta acá y ver la concentración que está aquí. Pero al pasar por todo esto, entonces también se ve afectado por las diferentes líneas de corriente que están aquí asociadas a la biomasa y asociadas al sólido. Estas líneas son las relacionadas con el sustrato y estas con la biomasa. Para este punto, si yo quiero saber en este punto, pues tengo que analizar toda la relación, todo el historial. Acaba dependiendo de todas las condiciones iniciales que están aquí y de esta gama de condiciones frontera. En toda esta área afecta lo que ocurre en esta zona. Este tipo de procesos nosotros también publicamos otro artículo en donde
diseñamos observadores. La idea es que yo puedo medir cuánto tenemos de sólido y cuánto tenemos del sustrato, es muy fácil verlo, pero la biomasa es más complicado medirlo. La idea es hacer una estimación de la concentración de la biomasa aquí a la salida, por ejemplo. Si hacemos una estimación de ese tipo, pues bueno, aquí está. Estos son datos y esta es la estimación de esa biomasa. Nosotros podemos inferir midiendo las dos variables, W y S, la variable B. A esto se le llama diseño de observadores y pueden servir pues para aplicar leyes de control o para hacer análisis de otro tipo, modelado y otras características. Este es otro ejemplo de aplicación del método de las características cuando tenemos varias curvas características. Otro ejemplo, que en este caso es de flujo bandeado. Es una colaboración que tengo con el doctor Puig, con el doctor Fernando, la doctora María Elena, que también forma parte del CUSEI. La idea es que nosotros tenemos un modelo, que es el modelo BMP. Me supongo que pues ya han oído bastantes pláticas sobre este tipo de modelo, porque fue un modelo pues que nació en CUSEI prácticamente. La idea es que tenemos un fluido, pero ese fluido es un fluido complejo. Ese fluido complejo pues puede adelgazarse cuando nosotros le inducimos cortes y tenemos partículas ahí que están enredadas, se pueden desenredar, se pueden cortar partículas y entonces se adelgaza, se vuelve más fluido. Como lo podríamos visualizar es, por ejemplo, en una gráfica de velocidad de corte contra esfuerzo. A velocidades muy cortas pues todavía no se alcanzan a romper las partículas y tiene una cierta viscosidad o una fluidez, que es el inverso de la viscosidad. Si nosotros aceleramos un poco más, le damos más velocidad de corte, entonces ¿qué va a pasar? Pues se pueden empezar a romper las partículas. Aquí va a haber una zona de transición que es lo que se le llama el flujo bandeado, en donde hay una disminución de la viscosidad o un aumento de la fluidez y pues al final ya cuando se rompen todas las cadenas pues quedaría muy fluido. Este tipo de comportamiento lo podemos definir por este modelo BMP, es un modelo en ecuaciones diferenciales parciales, otra vez. Aquí tenemos el espacio y el tiempo, esta es la velocidad, este es el esfuerzo y esta es la fluidez. Cada una tiene su ecuación diferencial. Este sistema de ecuaciones diferenciales cada vez se vuelven más complejas, ya se vuelven no lineales. Totalmente no lineales, ¿por qué? Porque tenemos productos cuadráticos, ¿sí? Ya no es semilineal como las que le puse inicialmente. Tenemos productos cuadráticos de derivadas parciales, entonces pues tiene una estructura de este tipo. Tenemos el cambio de las variables de estado, aquí la variable de estado es la velocidad, el esfuerzo y la fluidez. Tenemos un vector de 3 variables y tenemos aquí este cambio y tenemos este término no lineal que depende tanto de las variables como de sus parciales. Ese tipo de ecuación se puede resolver otra vez aplicando el método de las características. Obviamente no me voy a meter con las matemáticas, me interesa más lo esquemático. Entonces resulta que son 3 ecuaciones y hay 3 trayectorias características. Una trayectoria característica es totalmente vertical. Acuérdense que eso, bueno, si lo correlacionamos con el caso del sólido que no se mueve, pues significa que hay una de las variables que prácticamente no se movería, ¿no? O sea, no se desplaza en el espacio. Sí cambia en el espacio y tiempo, pero sus líneas de corriente serían verticales. Pero además aquí viene algo interesante. Tenemos otras 2 líneas características o curvas características que son más menos teta. Este término teta pues es un término que tiene que ver con la velocidad de propagación del esfuerzo. Entonces, ¿qué tan rápido se propaga el esfuerzo? Como el esfuerzo se puede propagar tanto para un lado como para otro, pues resulta que las 2 líneas de corriente, si se fijan, son simétricas pero tienen pendiente con signo contrario. Si yo quiero analizar el comportamiento aquí, tengo que ver las condiciones en toda esta región, entonces genera ese triángulo. Si se fijan, aquí depende solamente de las condiciones iniciales. Si yo quiero conocer qué ocurre a un tiempo mayor, entonces ¿qué va a pasar? Se van propagando y entonces ahora, si yo quiero saber lo que ocurre aquí, va a depender de todo el historial que ocurrió en toda esta zona. Entonces queda dependiente de las condiciones iniciales y también queda dependiente de estas condiciones frontera, lo que se le impongan las paredes. En estos experimentos usualmente una pared está fija y la otra pared se está moviendo, se está desplazando. Eso hace que el esfuerzo y la velocidad se propaguen en esta dirección, pero cuando llegan a este lado rebotan y entonces se vienen para acá, o sea, se van ahí mezclando los efectos. Entonces eso pues da un comportamiento muy rico que se puede analizar con las trayectorias características. Por ejemplo, son simulaciones hechas con el sistema de ecuaciones. Primero se desplaza, ese plato se empieza a mover, se genera una línea constante y luego se empiezan a separar las fases. Y aquí como está, ya las fases se separaron. Esta es la que está, fíjense, ahí se va propagando cuando empieza a moverse el plato, hay pequeñas fluctuaciones, se mantiene ahí un rato cuasi estable, pero luego se empiezan a separar las fases hasta que ¡pum!, se separan y la parte de arriba es de alta fluidez y esta parte es de baja fluidez. Entonces, pues bueno, ahí es donde ocurre ese flujo bandeado. Son ejemplos, ¿sí? Todos estos ejemplos, cada uno de estos que les presenté son diferentes artículos que he publicado.
relacionados a el método de las características aplicado a diferentes aspectos de ingeniería química. Este es un listado de algunas de las publicaciones relacionadas con todos estos temas que les estoy platicando. La plática decía ingeniería química y cálculo fraccional. Vámonos al cálculo fraccional. Les voy a platicar un poco la historia del cálculo fraccional. Es muy interesante. Más o menos 1700, por ahí aproximadamente. Acuérdense que Leibniz, bueno, él fue uno de los precursores del cálculo, el que inventó el cálculo junto con Newton. Él fue el primero que definió el operador diferencial, generalizó el operador diferencial de orden n, ¿no? La derivada de orden n. Con esos operadores diferenciales, pues él, en aquel tiempo, acuérdense que las publicaciones pues no eran como las que estamos acostumbrados ahora. En aquel tiempo se mandaban cartas entre eruditos. En aquel tiempo Leibniz le mandó una carta a Guillaume de l'Hôpital. Le decía, esa definición de derivadas de orden entero se podría generalizar a derivadas de orden no entero. Fue lo que le puso en la carta, ¿no? Y entonces l'Hôpital pues ya le contestó, ¿y qué pasaría si el orden fuera un medio? En otra carta Leibniz le contestó, precisamente en 1695, que fue cuando nació el cálculo fraccional. Y entonces, ¿qué le dijo Leibniz? Pues le dijo, esto conduciría a una paradoja, de la cual pues algún día tendremos consecuencias útiles. Ahí es cuando nace el cálculo fraccional. Si se fijan, prácticamente nació contemporáneo al cálculo que ustedes conocen, ¿no? El cálculo de derivadas enteras, ¿sí? El cálculo tradicional. Eventualmente, a lo largo de la historia, después, por ejemplo, Pierre-Simon de Laplace propuso una representación integral de las derivadas fraccionales. Joseph Fourier fue también el que sugirió que podían utilizarse una correlación integral para definir las derivadas de orden no entero. Luego, Loiseau también generalizó la derivada del exponencial. Acuérdense que la primera derivada de e a la ax, su derivada de orden 1 es a por e a la ax. La segunda derivada es a cuadrada por e a la ax y así. Lo que hizo él fue generalizar y pues la derivada alfa, donde este alfa no necesariamente es un número entero, es a elevado a la alfa por e a la ax. Este alfa puede ser 0.5, por ejemplo. Entonces la derivada 0.5 de e a la x pues es el mismo exponencial por a elevado a la 0.5. Después Riemann lo que hizo fue proponer ahora sí la definición, una de las definiciones que se sigue usando en el cálculo fraccional. Esta que está aquí es el operador integral. Entonces el operador integral fraccional de una función pues es esta definición. Todas estas fechas son 1600, 1700, 1800. Durante todo ese tiempo avanzó, digamos, lentamente el cálculo fraccional. ¿Por qué? Porque todos estaban interesados en aplicar el cálculo tradicional. Entonces hasta 1970 fue cuando se empezó a retomar otra vez todo esto del cálculo fraccional y otra vez se empezó a alcanzar un boom, ¿no? En el cálculo fraccional y se empezaron a desarrollar más aplicaciones, más análisis. Tenemos, digamos, 50 años en el que el cálculo fraccional sigue avanzando. Y a pesar de eso, todavía sigue habiendo debates de qué es el cálculo fraccional, o sea, cuál es su significado geométrico, cuál es su significado físico. Todavía hay dudas en eso. Nada más para que vean de dónde sale esta expresión, pues ustedes saben que la transformada de Laplace de la derivada de una función, pues es s por la transformada de la función menos una condición inicial. Si nosotros generalizamos esto a un orden n, pues es la derivada de orden n es s a la n por la transformada de y, más las condiciones iniciales. Vamos a suponer que las condiciones iniciales son 0, ¿no? Ahorita, ¿no? Para quitarlas y no estorbarnos. Entonces esto. Ahora, si nosotros vemos la integral, ahora la transformada de una integral es 1 sobre s. Y si nosotros generalizamos la transformada de n integrales consecutivas, pues es 1 sobre s a la n por la transformada de la función. Esto es s a la n y esto lo podemos ver como s a la menos n. Además, si generalizamos, entonces pues, podría ser esto, ¿no? La derivada fraccional de una función pues sería s a esa fracción. Y la integral fraccional pues sería 1 sobre s a esa fracción. ¿Sí? Esa es la generalización. Si nosotros aplicamos la convolución, fíjense que la convolución del producto de funciones, como estas, por ejemplo, si nosotros tenemos la transformada de 1 entre s a la alfa es igual a t al alfa menos 1 sobre gamma, que es la función gamma de alfa, es la generalización de los factoriales para números no enteros. Este término, a la hora de sustituirlo aquí y considerar que la y es f y la g es este término, pues fíjense que nos da directamente la integral que está ahí. Esta integral que está aquí. Pues bueno, esa es una breve historia de cómo surgió el cálculo fraccional. Podemos ver que en la naturaleza las derivadas fraccionales pues pueden describir muchos fenómenos y los describen mejor que las derivadas ordinarias.
¿sí? Con sistemas más pequeños, ¿no? Modelos más simples. Ahí, por ejemplo, está la conducción de calor y masa en sólidos semi-infinitos. Más adelante les voy a mostrar ese ejemplo. También podemos tener la relación voltaje-corriente en líneas de transmisión. También se describe mejor por derivadas fraccionales. Algunos problemas en electromagnetismo se describen mejor por derivadas fraccionales. La difusión anómala en sistemas inhomogéneos también. Hay algunos problemas relacionados con materiales viscoelásticos que se describen muy bien con derivadas fraccionales, mejor que en ordinarias. Igual problemas en electroquímica, análisis de sistemas caóticos, sistemas biológicos. Ha habido un análisis de muchos sistemas a través del cálculo fraccional, a pesar de que no sabemos qué es todavía. Las definiciones, hay varias definiciones de derivadas integrales. Fíjense, por ejemplo, está esta que fue la que propuso Riemann, que es la integral fraccional de Riemann-Leibniz del lado izquierdo. Y si se fijan, pues bueno, es la integral de a t, simplemente. Entonces se pone con esta nomenclatura. Hay otra que es del lado derecho, y la diferencia es que los límites ahora es de t a b. Esas son dos definiciones. También hay otra que es el potencial de Riesz. Ese potencial es este término menos este. Si yo a este le resto esta, entonces vamos a tener una integral que va a ser de 0 a b. Y ahí la variable t solamente está aquí adentro de la integral, pero tenemos que tener cuidado porque ahí va a ser el valor absoluto para poder integrar toda la zona, ¿no? En toda la región. Y pues bueno, también una generalización del potencial de Riesz es el potencial de Feller. Y en el potencial de Feller, en el otro era este menos este. Pues acá tenemos constantes c y d, entonces aquí esas c y d pueden ser diferentes. Esas son las definiciones comunes de integrales fraccionales. También tenemos definiciones de derivadas. La derivada de una función, la derivada alfa, va a ser igual a el negativo de la integral, o sea, la integral de menos alfa. Si a esta expresión yo le pongo menos alfa y aquí menos alfa, pues me da esta estructura para las derivadas fraccionales. Todas estas están definidas con alfa 0 a 1, una fracción, nada más. También hay otra definición que es la definición de Caputo. Y esta definición se parece a esta, nada más que tiene otro reacomodo, y aquí se fijan es la función y aquí es la derivada de la función. Aquí está la alfa más 1 y aquí está la alfa. Tiene que ver con que la convolución puede ser invertible, ¿no? Y entonces, bueno, ahí usando algunas propiedades se puede llegar de aquí a acá. Nada más como ejemplo, en aplicaciones de ingeniería química, pues si nosotros tenemos un problema difusivo, un proceso difusivo, pues vamos a tener este tipo de ecuación, que es la ecuación de difusión. Tenemos una condición frontera en el infinito, porque es una difusión en un proceso semi-infinito, y tenemos una condición inicial. Si nosotros le aplicamos transformada de Laplace a esta ecuación, que es lineal, se puede aplicar transformada de Laplace, llegamos a esta ecuación sustituyendo esta condición inicial. Y luego integramos y sustituimos la condición frontera, pues la solución es esta. Esta es la solución de esta ecuación, la solución genérica en transformadas de Laplace. Fíjense que aquí si derivamos, si le aplicamos esta derivada con respecto de z, a la hora de derivar, pues va a cumplirse esta propiedad, que esta función y su derivada pues tienen una correlación de este tipo. Ahí lo interesante de esta estructura es que, fíjense, aquí tenemos precisamente s elevado a la 1 medio, entonces podríamos generalizarlo o verlo esto como una derivada fraccional. A lo que llegamos, si nosotros aplicamos ahora transformada inversa a este lado, es que la transformada inversa de este es la derivada fraccional de Caputo a la 1 medio, y esto va a ser igual a esta transformada inversa de esto, pues que es la parcial de la función. Esta es una forma, cuando utilizamos la definición de Caputo, si utilizamos la definición de Riemann-Leibniz, pues llegamos a esta misma estructura, nada más además de condiciones frontera, ¿no? Que se tienen que sumar ahí. Lo interesante de esto es que lo que significa es que si nosotros definimos el flux de esta forma, la conclusión es que el flux en un sólido semi-infinito, el flux es proporcional a la derivada fraccional a la 1 medio. La derivada con respecto al tiempo. Entonces ahí estamos derivando con respecto al tiempo a la 1 medio. Ese es un resultado pues que es muy viejo, ¿no? Pero es interesante ver que con este enfoque, pues bueno, las derivadas fraccionales también salen en problemas que a lo mejor ustedes ya conocían. El cálculo tradicional, orden entero, pues tiene definiciones muy bien caracterizadas, ¿no? O sea, geométricamente la derivada pues significa que es una tangente, ¿no? En cambio, físicamente pues significa una tasa de cambio. Mientras que la interpretación de una integral, pues ya lo sabemos, es el área bajo la curva, o en física pues vamos a tener una acumulación, ¿no? Una suma acumulada, digamos, ¿no? Una acumulación. Entonces, pues bueno, esa es la interpretación directa que tenemos del cálculo y estamos acostumbrados a esa definición, a esa interpretación, perdón, y entonces podemos
pues ya aplicarlo directamente a muchos problemas físicos, porque la interpretación ahí está, o a problemas geométricos. Pero la pregunta es, pues, ¿cuál es la interpretación del cálculo fraccional? O sea, ¿qué diantres significa la derivada a la 1/2 o derivada a la .342 o a la derivada a la 1 sobre pi, ¿no? Ahí ya no es tan seguro, digamos. Apenas en el 2002, un investigador que se llama Podlubny, él publicó un artículo donde sugiere algunas interpretaciones. La interpretación que le da básicamente es, yo tengo una función, esta es la función, digamos esta que está aquí, ¿sí? Que es la que yo quiero integrar. Pero esa función que quiero integrar la tengo que ver, si se fijan, la función tal cual la estoy ponderando con este otro término. Entonces este otro término pues va a haber otra dimensión extra, digamos, que le vamos a incorporar, y entonces en realidad en lugar de integrar el área bajo la curva de esta trayectoria que está aquí, lo que voy a hacer es integrar el área bajo la curva de esta que está acá. Esta área, si se fijan, aquí sigue una trayectoria y esta trayectoria es precisamente la relacionada con t elevado a la alfa menos 1. Relacionado con este término, t a la alfa por ahí. Cada punto que nosotros integremos, si por ejemplo yo quiero saber la integral a este punto, tengo que integrar por esta trayectoria. Si yo quiero saber la integral a este otro punto, tengo que seguir una trayectoria diferente. Entonces se van generando, bueno, en algunos otros artículos que describen este artículo dicen que son como capas de cebolla, ¿no? Que se van integrando ahí. Y él la interpretación que le da es la siguiente. Esto, si lo pone junto con esto, lo puede ver como una diferencial de g de t de tau. Este que está aquí es lo que le llama una escala de tiempo, y lo que está ocurriendo es que nosotros estamos integrando, en lugar de a lo largo de este tiempo, estamos integrando a lo largo de este tiempo, que es un tiempo deformado. La interpretación que él asocia es como un tipo de integral relativista, ¿no? Donde el tiempo de integración va cambiando cada vez, y por eso genera ese tipo de características. La integral pues sí sigue siendo un área bajo la curva, pero a través de una trayectoria más compleja, no esta trayectoria lineal. Por eso el área sí cambia y es diferente a la hora de integrar. Esa fue la interpretación que Podlubny le dio en el 2002. Fíjense, apenas en el 2002, o sea, hace 20 años, después de 1695 que nació el cálculo fraccional, todavía no se sabía qué es. Ahora sí, aquí viene la conexión, que es precisamente lo que se presentó en el artículo que les mencioné al inicio. Si nosotros tenemos una ecuación diferencial parcial de primer orden de este tipo, pues podemos aplicar el método de las características con una condición inicial que esté ahí, y entonces aquí las trayectorias características son estas. Si nosotros integramos, pues bueno, esta es la nueva trayectoria característica que va a representar estas trayectorias que están aquí. Y la ecuación diferencial va a ser esta. Si nosotros integramos esta ecuación, pues esta es la versión integral de esta que está acá arriba. Como aquí nada más depende de t y de z, podemos integrar. Y entonces, una vez que integramos, pues bueno, ya tenemos, esta es la solución, pero acuérdense que ahora tenemos que reemplazar la característica. Entonces, si esto se sustituye aquí, si yo espejo este término y lo sustituyo aquí, pues entonces lo que voy a obtener es esto. Entonces, esta es la solución de esta ecuación diferencial parcial de primer orden. Y esta ecuación, si nosotros evaluamos en el límite cuando z vale 0, fíjense que este término desaparece y nos queda esta estructura. Y aquí viene lo interesante. ¿Se acuerdan de la definición de Riemann-Loiby de la integral fraccional? Si nosotros comparamos esta integral que está aquí con esta, tenemos una función que tiene la integral de t menos tau y tau. Entonces igual aquí tenemos términos que dependen de tau y términos que dependen de t menos tau. Entonces, si nosotros esto lo observamos con esto, pues lo podemos correlacionar de esta forma. Si yo defino esta función como esto y hago todo el procedimiento con esta condición, entonces fíjense que el resultado que me va a dar esto es básicamente la integral. ¿Eso qué significa? Que podemos representar todos los elementos del cálculo fraccional, que son estas integrales, los podemos representar como una ecuación diferencial parcial de primer orden que tiene ciertas trayectorias características. Y lo que nosotros estamos observando, digamos, en esta integral que aquí solamente depende de t, o sea, ya le estamos evaluando en t, lo que estamos viendo es lo que ocurre en esta zona. Pero en realidad lo que ocurre en esta zona depende de toda la transición y todo el comportamiento que ocurrió en una dimensión extra que está ahí, escondida, digamos. Esa sería la nueva representación que propusimos en ese artículo. Tomando esa estructura, pues esta misma ecuación le denominé ecuación generatriz. ¿Por qué? Porque esta ecuación puede generar, tomando diferentes dominios, diferentes condiciones iniciales y diferentes límites evaluados en diferentes puntos, diferentes funciones, digamos, si se fijan aquí es la diferencia entre este y este, es que aquí es el negativo y negativo, aquí es tal cual, aquí es el valor absoluto, y aquí está separado en dos regiones, hay una discontinuidad. Si nosotros tomamos no es discontinuidad, si nosotros tomamos estas dos vertientes, pues a fin de cuentas,
para estas son las trayectorias características y nosotros estamos observando esto. Para estas son las condiciones iniciales, trayectorias características y nosotros observamos esto. Para estos dos, podría ser que nosotros tomamos estas condiciones iniciales, venimos acá y observamos esto, y acá es donde está definida las integrales fraccionales. Esas son las características. Con esto ya podemos inferir una propuesta de interpretación geométrica y física. La interpretación geométrica sería el área bajo la curva, pero ahora a través de las trayectorias características. Cada punto de estos me va a representar el área bajo la curva de una trayectoria característica en particular. Esto se parece un poco a las capas de cebolla que también presentó Podlubny, pero él no se atrevió a decir la dimensión extra. La interpretación física de esto pues podría ser que nosotros tenemos una información de un espacio tridimensional y solamente estamos proyectando o observando la información en un espacio bidimensional, o sea, el tiempo y la variable que queremos medir, pues bueno, acá es un espacio extra, es una dimensión extra, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación física, ¿no? Que está ahí involucrada. Por otro lado, las derivadas, pues fíjense que esta es la definición de la derivada. Y en esta definición de la derivada, si nosotros analizamos ahora con el enfoque de la representación en ecuación diferencial parcial de primer orden, lo que resulta es esto. Entonces, la derivada fraccional va a ser proporcional a una derivada convectiva que tenemos aquí. Geométricamente, pues va a ser proporcional a la resta de las dos líneas tangentes. Entonces, si yo tengo una superficie de solución que depende de dos dimensiones, tenemos un plano tangente que tiene sus derivadas. Esta es la derivada con respecto a xi y esta es la derivada con respecto a t. La trayectoria característica es en esta dirección. En esta dirección nada más está multiplicada por un factor adicional que está aquí. La derivada entonces está relacionada con la tangente, las líneas tangentes, pero en la dirección de la trayectoria característica. Y por otro lado, la interpretación física, pues es que hay una interacción otra vez de una dimensión oculta, y aquí alfa, que es orden de la derivada fraccional, estaría asociado con el grado de interacción entre ambas dimensiones. También otra interpretación que en ese artículo demuestro es que se puede ver como una onda viajera que está viajando en dos dimensiones y que nosotros solamente vemos cómo esa onda viajera impacta en solamente una región. Esta es la interpretación geométrica. Fíjense que, bueno, ustedes han escuchado sobre las lámparas de lava, pues esas lámparas de lava tienen un efecto que se llama la convección de Rayleigh-Benach. ¿Qué es lo que ocurre? Se generan unas celdas, nosotros tenemos una temperatura caliente, una temperatura fría. Aquí, como se calienta el fluido, su densidad cambia, se vuelve más liviano, sube, ya que subió, se enfría y entonces su densidad cambia otra vez, se vuelve más ligero, más pesado, y entonces empieza a bajar. Y para rangos de, digamos, para un delta T lo suficientemente grande, entonces esto se vuelve un proceso sostenido en donde se generan estas celdas de convección que se llaman celdas de Benach. Ese tipo de sistemas, esta es una simulación, un ejemplo de cómo ocurre eso, ¿no? O sea, inicialmente puede ser, está la temperatura, se va difundiendo y cómo el perfil de temperatura va cambiando. Esta gráfica que está aquí lo que representa es la temperatura promedio en un Z particular. Entonces, obviamente se fijan, aquí hay diferentes temperaturas para una Z constante, pero si yo tomo la temperatura promedio, entonces la temperatura promedio es esta. En el estado estacionario, pues más o menos este es el perfil que se obtiene. Aquí lo interesante es que los gradientes de temperatura más grandes son en las orillas y prácticamente en el centro la temperatura casi no cambia. Eso pues es lo que genera las celdas, el fenómeno que generan las celdas de Benach. Por ahí me encontré un artículo que hicieron un experimento en el que ponían un fluido y ese fluido le agregaban algunos materiales fluorescentes, pero esos materiales fluorescentes se inducían con láser. Pero la característica era que se podían pintar de dos colores diferentes en función de la temperatura. Ellos tomaron fotografías, video, estuvieron tomando videos a esas celdas. Esta es una simulación, pero básicamente lo que hicieron fue tomarle algo así que se veía como esto. Y entonces calcularon estos promedios y fíjense, esta fue su resultado. Esta gráfica que está aquí es el valor promedio. Esta TV es la temperatura promedio que está aquí exactamente en el centro. Se fijan aquí como el perfil pues es prácticamente similar al de la simulación numérica. Estas simulaciones, fueron hechas en COMSOL. Si nosotros consideramos un proceso que solamente ocurre en dirección Z, o sea, en realidad este es un proceso tridimensional porque se generan unas celdas ahí de convección. Pero si nosotros nos interesa solamente el gradiente de temperatura en dirección Z, pues en teoría podríamos suponer un modelo como de este tipo, ¿no?
el cambio del calor con respecto a Z es igual a 0, ya en estado estacionario, y entonces aquí la diferencia es que vamos a proponer que este calor sea una derivada fraccional, y en particular va a ser una derivada fraccional de un potencial de Riesz. ¿Qué significa? Pues que vamos a tener ahí condiciones en las fronteras. La solución de esta ecuación, precisamente, si nosotros aquí despejamos, fíjense que, bueno, primero, la Q tiene que ser constante porque su derivada es 0. Entonces, si la Q es constante, este término aquí puedo pasar menos K dividiendo y entonces voy a tener esta derivada fraccional. Si yo le aplico la integral, voy a tener el término constante por la integral de Riesz de 1, la integral fraccional de Riesz, es igual a la temperatura, el perfil de temperatura que tenemos, que es la temperatura promedio, ¿no?, que estamos midiendo. Si nosotros ponemos condiciones frontera a esta ecuación, no voy a ponerles todas las matemáticas, pero la solución es básicamente esta. ¿Esta solución qué nos indica? Pues básicamente nos indica que la temperatura, el cambio de temperatura va a seguir este perfil, y aquí el transporte de calor pues es esto que está aquí. Si nosotros ponemos alfa igual a 1, fíjense, cuando alfa es igual a 1, este término nos queda 1 medio menos z sobre L. Entonces este 1 medio sobre z sobre L es la distribución lineal típica de una transferencia de calor normal, ¿no? Cuando no se genera esa convección, fíjense que la temperatura pues va a tener un perfil lineal. De aquí a aquí la temperatura va a ir cambiando linealmente, que es precisamente esto. Pero si nosotros empezamos a cambiar alfa, en vez de que alfa sea 1, le vamos disminuyendo, entonces va a empezar a ver esta pequeña curvatura hasta llegar a este tipo de comportamiento. Estos valores ya son para alfas muy pequeños. Y pues bueno, aquí ya se ve que básicamente esto pues se parece a esto. De hecho, hicimos el ajuste de esta curva y resultó que alfa es 0.016. Podemos modelar el comportamiento promedio de la temperatura en dirección Z con un modelo en derivadas fraccionales con un orden fraccional de 0.016 para este ejemplo. ¿Qué representaría? Pues bueno, lo que representa en realidad es que este es un fenómeno, ahí es donde se ve la aplicación, es un fenómeno que depende no solo de la dirección Z, sino también depende de la dirección X en este caso, ¿no? En esta dirección hay gradientes de temperatura. Si yo quiero saber la temperatura promedio aquí, tengo que considerar que el comportamiento aquí va a depender de las partículas que van subiendo y van calentando y llegan a este punto. En cambio, las partículas que están más acá son las que ya van bajando y tienen una temperatura más fría. Viéndolo como trayectorias características, acuérdense que la integral de Riesz es como... yo la podría ver como una integral que viene en esta región y en esta región. Si yo quiero saber qué ocurre en este punto, tengo que ver cómo interactuó la partícula que se va enfriando cuando viene de arriba hacia abajo y cómo interactuó la partícula con todas las demás cuando iba subiendo. En este punto, esta integral lo que me está representando es precisamente la interacción que hubo en una dimensión extra de las partículas que se van enfriando y se van calculando, y con eso pues ya tenemos la temperatura promedio. La forma completa de esta ecuación, resolviéndola como derivada parcial, es esta que está aquí. Si aquí sustituimos z igual a 0, pues ya se reduce a esta relación que está acá. Pero lo interesante aquí es que me va a dar información precisamente de cómo se difunden esas partículas. Finalmente, con esto termino. La conclusión sería que el cálculo fraccional es un campo emergente. Puede aplicarse en muchos aspectos relacionados a ingeniería química, entre otras disciplinas, y parece que los fenómenos naturales que se describen mejor con el cálculo fraccional tienen dimensiones extras ahí involucradas, ¿sí? Como lo acabamos de ver en las celdas de Bénard. Por último, el cálculo de orden fraccional se correlaciona con iteraciones de variables del proceso con dimensiones extras, ¿no? O sea, es el caso del ejemplo que les acabo de poner, en donde la temperatura promedio, pues en realidad depende de otra dimensión, el comportamiento de la temperatura en toda esa región. Y pues bueno, con esto terminaría lo que es el cálculo fraccional. Por último, me gustaría platicarles un poco de mi experiencia para publicar este artículo, porque, pues bueno, yo he publicado artículos en diferentes revistas, y esta en particular es una revista de matemáticas puras, ¿no? Entonces, ¿cómo un ingeniero químico se pone a publicar ahí, no? Todo surgió, digamos, en 2016, cuando estaba acabando mi doctorado. A mí me interesaba, pues ya estaba terminando el área de control y decía, yo quiero hacer control, pero algo más sabroso, ¿no? Quiero ecuaciones diferenciales parciales. Resulta que las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden ya están muy estudiadas, en cambio las de primero no tanto. Entonces yo dije, bueno, hay un nicho de oportunidad ahí en las ecuaciones diferenciales parciales de primer orden, ¿no? Me encontré unos libros de ecuaciones diferenciales parciales de primer orden de Amundsen, y pues esos libros son muy buenos, se los recomiendo.
fue de donde yo empecé a estudiar, porque pues bueno, en la licenciatura, en la maestría, pues nunca, en doctorado, pues nunca me habían dado una clase de ecuaciones diferenciales parciales de primer orden, ¿no? Entonces leí todos esos libros y pues ahí fue donde nació mi interés, ¿no? Ya en el 2017 hice la primera publicación de cálculo fraccional, bueno, de ecuaciones diferenciales parciales de primer orden. Más o menos en el 2017 fui a una estancia académica al IPICIT y ahí conocí por primera vez el cálculo fraccional, ¿no? Dije, estoy trabajando en cálculo fraccional. Y dije, ¿qué es eso, no? Bueno, ahí salió el interés. Y entonces, como yo quería hacer simulaciones para hacer control con cálculo fraccional, que está muy de moda, empecé a ver métodos numéricos para resolver esto. Y ahí fue donde conecté, digamos, la historia que yo tenía de las ecuaciones diferenciales parciales de primer orden con el cálculo fraccional. Ahí las pude conectar, ¿sí? Y entonces, como pude conectar esos dos, pues yo lo vi como un método numérico. O sea, yo puedo aplicar los mismos métodos numéricos que ya tenía programados para ecuaciones diferenciales parciales, pero ahora para cálculo fraccional. Ahí fue donde hice por primera vez esa conexión. Y ya pude, la definición que les mostré de la ecuación diferencial parcial, desde ahí la desarrollé. Y pues bueno, pasó mucho tiempo y más o menos en el 2012 fue cuando dije, bueno, es que ahí también hay una interpretación física e interpretación geométrica. Me puse a escribir un artículo y ya tenía mi borrador en el 2012. Pero no me atreví a publicarlo. ¿Por qué? Porque estaba interesado pues, en cosas más relacionadas con ingeniería química, no tanto en matemáticas. Y luego decía, es que si lo mando a un journal de matemáticas, me lo van a rechazar porque pues no es tanto mi área. Lo dejé ahí, me fui a descansar y lo dejé y ya más o menos en el 2017 salí de mi tumba y preparé el artículo y lo mandé en el 2017 a una revista que es la de Cálculo Fraccional y Análisis Aplicado. Entonces, en esa revista, es una revista matemática, su editora pues es una investigadora, Virginia Kiryakova, es de la Academia Húngara de Ciencias, y pues esa revista era muy pequeñita, nació muy pequeñita, era de la Academia Húngara de Ciencias, y fue creciendo cuando estaba el boom, más o menos en 2012, se cambió a Springer un tiempo, y luego se cambió a The Gruyter, y entonces creció tanto, estaba tan saturada, que la revista tardó 2 años en darme una respuesta, ¿no? Además, bueno, los journals de matemáticas usualmente son más lentos, como que los matemáticos son más tranquilos, ¿no? Si uno se mete al SNI, el área 7, piden 250 citas para poder pasar a nivel 2. En cambio, a los matemáticos les piden 10 citas para pasar a nivel 2, ¿no? Ahí se ve. ¿Por qué? Porque son temas que tardan mucho en publicarse, que necesitan mucha evaluación y también pues es más pequeña la comunidad, ¿no? Que puede referenciarse entre ellos. Más o menos en el 2019 recibí los comentarios y la publicación pues ya fue en mayo. ¿Qué dijeron en esos comentarios? Pues dijeron que era una idea novedosa y fresca y pues que estaba básicamente bien escrito, ¿no? Obviamente sí me dieron recomendaciones que modificara y todo, pero pues, bueno, finalmente pudo ser publicado en esta revista, que sí fue una experiencia totalmente diferente a las revistas que estoy habituado, porque esta revista es más lenta. También la editora Virginia, es la editora en jefe, pero ella también fue la que le dio el formato final al artículo y todo, ¿no? Como que es muy casero ese journal, porque son comunidades muy pequeñas, ¿no? Nada más que el boom que tiene el cálculo fraccional, pues ha hecho que se sature, ¿no? Y entonces da tiempos de respuesta larguísimos, ¿no? Por último, me gustaría darles algunos consejos de esto precisamente, porque lo que les platiqué no es así como, les quiero presumir, ¿no? No, al contrario, quiero sacar algunas, enseñanzas, digamos, ¿no? Y entonces, lo primero que les aconsejo es que sean autodidactas, ¿sí? O sea, a mí nadie me enseñó ecuaciones diferenciales parciales de primer orden, tuve que leer y muchos años, ¿no? Entonces, ustedes tienen que administrar su autoaprendizaje, porque si quieren estar en la frontera de la ciencia, pues tienen que buscar, y ustedes desarrollar cosas, si no, no van a estar en la frontera, van a estar siguiendo a alguien más, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes puedan ser autodidactas. También el conocimiento que logren al ser autodidactas, más la creatividad que ustedes tengan, les va a dar una sinergia y les va a permitir crear cosas mejores, ¿no? Y pues bueno, también algo que espero que les haya transmitido es que tienen que ser apasionados con lo que hacen. A lo mejor a nadie más le interesa lo que yo hice, pero a mí me gusta y yo soy apasionado y estoy feliz, ¿no? Con eso que hice. Y pues bueno, lo siguiente es que no tengan miedo a explorar áreas diferentes. O sea, yo he podido publicar artículos en diferentes áreas, en áreas médicas, en áreas de física, en áreas de matemáticas. Y pues bueno,
es porque no tengo miedo a publicar, no pasa nada si tengo una idea y está muy loca y la mando a otro lado, pues bueno, a lo mejor por eso mismo de salirse del cubito donde está siempre con las mismas ideas en áreas diferentes, pues te puede dar un enfoque diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente siempre tienen que respetar, no hay límites salvo los límites éticos, esa es una parte muy importante, ¿no? Y pues bueno, tienen que ser persistentes, ¿no? A lo mejor sus artículos se los pueden rechazar al principio, pero no se tienen que rajar, ¿no? O sea, tienen que seguir y persistir, ¿no? También tienen que ser humildes, sí es importante eso porque eh, a veces cuando aceptan un artículo, ya soy el mejor, soy lo mejor, pero pues a lo mejor esto que les presenté a nadie le interesa, ¿no? Y entonces, pues bueno, es simplemente algo que yo hice que a mí me gustó y que lo comparto y si a alguien le gusta y le sirve para algo, pues muy bien, ¿no? Si no, pues no hay ningún problema en realidad, ¿no? Y algo importante también es que compartan sus victorias y sus fracasos, sus éxitos y sus fracasos con sus seres queridos, ¿no? Porque no saben cuánto tiempo les van a durar y entonces, a fin de cuentas, la vida es más de la investigación que ustedes hacen, ¿no? Entonces no sean ni tan rígidos y hagan ejercicio y actividades artísticas, porque pues a fin de cuentas, la vida es corta, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, básicamente era todo lo que les quería comentar y pues si tienen algunas preguntas, pues ahí ponen los comentarios, como comentó el doctor Pedro, pueden poner los comentarios y pues trataré de contestarlos. Y pues bueno, por último nada más quisiera comentarles que estos dibujos que hice aquí, por ejemplo, yo los hice, ¿sí? Estos dibujos, nada más para entretenerme, para distraerme. Y pues bueno, este dibujo que está abajo es un dibujo de una flor y eso es en memoria de mi hija, ¿no? Que el año pasado nació y falleció. Y pues bueno, es historia de vida que precisamente me ayuda o me, me estimula a darles estos consejos, porque la vida es corta y tienen que disfrutarla en todas las áreas, no nada más en la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, adiós. Gracias.